Entonces vayamos a hacer el proceso de conversión de tasas. Para eso, como les dije, vamos a utilizar fórmulas de Excel. Aunque esto mismo en las calculadoras financieras, para los que tienen ya el manejo de las mismas, pues significa igual procedimiento. Lo hago en Excel porque pues es una herramienta que generalmente ya tienen acceso la mayoría de las personas. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ya dijimos que la tasa efectiva es la tasa de referencia en la cual siempre debemos tener para hacer evaluaciones, pero para hacer cálculos, o sea, los pagos, debemos tener siempre la nominal. Entonces, si a nosotros nos entregan una tasa efectiva y queremos conocer entonces la tasa nominal vencida, vamos a utilizar la primera fórmula. Veámosla entonces. Esa fórmula nos dice que es int.efectivo, aquí la tenemos. Vamos entonces a seguir el paso a paso que nos indica la guía. Dice que introduzcamos la tasa nominal. Aquí tenemos en el ejemplo una tasa nominal del 12%. Coloquemos el atributo de punto y coma. Y como es mensual, o sea, nominal, mensual, nominal, mes vencido, el número de periodos son 12, entonces colocamos 12 periodos, cerramos y obtenemos entonces aquí, para facilitar la comprensión, entonces vayamos a utilizar el formato de porcentaje y vemos entonces cómo efectivamente tenemos la tasa del 12,68%. En el segundo caso, queremos entonces obtener la tasa nominal. O sea, para eso el Excel nos dice que utilicemos la fórmula tasa.nominal y que los atributos que debemos ingresar son la tasa efectiva. Entonces aquí partimos de que la tasa efectiva que tenemos es del 12% y el número de periodos que vamos a obtener es nominal mes vencido, o sea que son 12. Cerramos acá y vemos cómo nos da. Volvemos a hacer el mismo ejercicio. Cambiamos entonces el formato, número de decimales 2 y obtenemos la tasa nominal esperada. Bueno, entonces vemos que esto es un tema de comprender el uso de las dos fórmulas, que son intereses nominales vencidos, y hacemos la conversión. Entendido eso, veamos el segundo grupo de conversiones, que es cuando estamos manejando intereses nominales anticipados. Ahí la cosa se nos pone un poquito más complejo, pero igualmente no significa que siguiendo el paso a paso podamos obtener cada situación. Veamos entonces el primero es que teniendo una tasa nominal anticipada, vamos a utilizar la fórmula BF, o sea, valor futuro, ¿sí? Y aquí entonces tenemos los atributos. Aquí lo primero es, ojo que aquí hay que tener un poco de cuidado, y es que la tasa que se introduce aquí es la tasa periódica. ¿Cómo lo sé yo? Porque aquí me está diciendo el número de periodos. Recuerden también que les dije que empezaran por negativo, entonces empecemos por negativo. Entonces nos están dando una tasa nominal mes anticipado, como debe ser periódica. Recuerden que lo debemos dividir en el número de periodos, nos da 12, correcto, punto y coma. Número de periodos, recuerden ahí está la explicación, que también debemos colocar los negativos, entonces número de periodos negativos. La fórmula nos dice que cuánto es el pago que queremos dar, como no vamos a calcular, es la tasa futura, la tasa nominal, entonces colocamos un 0. Y aquí donde dice situación actual o valor actual significa que es menos porque es anticipada, y el 1, Excel entiende entonces que eso es un periodo anticipado. Cerramos, dice la fórmula entonces que lo restemos con 1 y obtenemos el valor. Aquí entonces hacemos lo mismo, cambiamos de formato y vemos cómo efectivamente el cálculo nos da. Aquí para efectos de ejercicio tengo con la misma nominal, pero ya nominal anticipada trimestre, nominal anticipada semestre y anual, cuántos serían los efectivos. O sea, aquí pueden ver cómo va variando dependiendo del número de periodos. Eso se los dejo entonces de ejercicio para que practiquen. Y el último tema de conversión de tasas, ¿sí? Vamos a utilizar una fórmula, ¿sí?, que nos permita entonces, partiendo de un interés efectivo, cómo vamos a obtener un interés nominal. Veamos entonces la fórmula que contiene. Contiene entonces el interés anticipado, ¿sí?, que lo tenemos acá. Luego está el número de periodos.
Luego está el interés efectivo que nos dan, lo sumamos, lo elevamos a la 1 menos 1 dividido el número de periodos, hacemos el cálculo y obtenemos eso. La fórmula entonces está aquí incluida, o sea que si ustedes aquí, ¿sí? eh, colocan el valor de tasa nominal, él automáticamente. Entonces veamos, por ejemplo, una tasa nominal del 12%, automáticamente nos da una nominal anticipada de 2 periodos, o sea, de semestre, del 11,8. Si fuera mensual, vemos cómo es el 11,8, la tasa nominal mensual anticipada. Entonces aquí queda formulada esta fórmula matemática, no es sino que la tomen y la reemplacen y obtienen la tasa nominal respectiva. O sea que si colocamos aquí 11,88, vamos a hacer un ejercicio de comprobación, ¿sí? Vemos entonces cómo la tasa nominal anticipada es 1,17. Aquí lo pueden ver. Igual hagamos otro ejercicio, si fuera 12% y fuera de 4 periodos, la nominal anticipada es 11,17. Bueno, mis amigos, entonces espero que esta parte de la explicación sea de gran utilidad y ya hayan salido, ¿sí?, de esa incertidumbre que a veces significa hablar con el sistema financiero, con los funcionarios de los bancos, que nos dan tasas periódicas, nos dan tasas nominales o nos das efectivas, pero cuando queremos hacer las cuentas no tenemos claridad finalmente qué es lo que tenemos que utilizar. Vayamos entonces ahora al siguiente tema, pero antes revisemos nuestro índice, cómo va nuestro trabajo. Entonces aquí vemos que ya hablamos entonces que es tasa nominal, que es tasa efectiva, que es interés periódico, ya utilizamos ya entendimos que es anticipo vencido, ya utilizamos la fórmula de interés efectivo. Veamos aquí, ya sabemos que es nominal, ¿sí?, anticipado y nominal vencido, y también ya sabemos calcular y utilizar esas dos tasas. Las tasas fijas, ¿sí?, son los valores referentes que se dan, pues como su nombre lo dice, son valores absolutos. En este caso es cuando hablamos del 12, 13, 14, 12, 5. Eso es lo que corresponde a las tasas fijas. Y las tasas variables, entonces, son aquellas como la IBR y la DTF, que ya lo explicamos. Recordando un poco, la IBR es la tasa en la cual las tesorerías de los bancos se prestan dinero y se publica en el Banco de la República diariamente. Y la DTF es el valor que los bancos pagan al público por DTFs a 90 días y se publica semanal. Bueno, también entonces tenemos claro qué son los periodos de pago, que es el periodo de tiempo que hay en fracciones de un año. Si es un mes son 12, si es trimestre son 4, si es semestre son 2 y si es anualidad es 1. Recuerden entonces que estos términos los deben tener muy presentes cuando vayan a hacer las conversiones. Entonces, antes de hacer nuestro ejercicio, veamos aquí unos términos que les había ofrecido, que es los términos comerciales de las líneas de crédito. Entonces tenemos aquí el primero, crédito de tesorería. Entonces es el dinero que los bancos prestan generalmente para capital de trabajo a periodos menores de 12 meses. Es decir, ahí la parte importante es que es un dinero a corto plazo y que se utiliza para apalancar capital de trabajo, generalmente. En este caso son créditos que se toman a un mes, a 2, a 3, a 6 o máximo hasta un año. ¿Qué es lo importante allí? Que por lo general son tasas bajas. ¿Qué es el crédito comercial? Entonces es el cual el empresario, el comerciante puede utilizar el dinero, ¿sí?, para hacer inversiones mayores a 12 meses, por lo general hasta 3 años, y lo puede utilizar para apalancar capital también de trabajo o comprar algunos activos, ¿sí?, de mediano plazo. En este caso, los créditos, ¿sí?, la tasa por lo general es un poco más alta que la tasa de tesorería y a veces exigen unas garantías, en nuestro caso colombiano, que son, por ejemplo, apalancar con el Fondo Nacional de Garantías, que requeriría un costo adicional. La tercera línea es hipotecaria, ¿sí? Sobre esta entonces existe la modalidad
que se hace sobre un inmueble de vivienda, normalmente es el que las personas utilizan para comprar su casa o apartamento, o en el caso de las empresas, ¿cierto? Hipotecan un bien, bien sea una oficina, una bodega, y nos permite a nosotros entonces garantizar un crédito. Allí, ¿qué es lo importante? Que esta modalidad de crédito, por bajar el riesgo por garantía, pueden pactarse tasas también bajas y sobre todo en el largo plazo. Largo plazo significa más de 5 años, 10 años, 15 años o 20 años. Existe una modalidad que los bancos llaman libre inversión, es decir, que el tomador tiene la libertad de usarla para su libre destino. Normalmente estos créditos son más costosos, ¿sí? O sea, en promedio están más o menos en la tasa media o alta de lo que hablamos de usura. Entonces aquí es muy importante que cuando utilizamos libre inversión, siempre vamos a pagar más por el dinero. Veamos tres líneas específicas de manejo de tasas de interés de acuerdo a su finalidad. Entonces existe una que se llama Bancoldes, que es la entidad en la cual fondea créditos para las empresas generalmente. ¿Sí? Esos créditos normalmente están subsidiados y allí hay una modalidad que es que normalmente esos créditos se manejan a tasas variables. Ahora en el ejemplo vamos a ver entonces qué es la tasa variable. Entonces en esta modalidad de Bancoldes existe entonces una entidad que fondea unos recursos y por lo general la, el beneficio es que sus tasas también son razonablemente bajas. Existe otra modalidad de crédito que se llama Finagro, que es normalmente destinada al sector agropecuario, ¿sí? Al sector agropecuario, y por lo general, ¿sí? Estos créditos están acorde a los tiempos productivos de su inversión. Entonces pueden ser de corto, mediano o largo plazo. Y está en la figura del leasing, ¿sí? Que es un arrendamiento financiero operativo para la adquisición de activos fijos o inmuebles, lo cual también nos permite jugar primero con la tasa y segundo con el plazo. Entonces vemos aquí cómo en las líneas de crédito, dependiendo de la destinación de los mismos, usted necesita obtener una tasa baja, ¿sí? O destinarlo en la actividad que usted desarrolla, o por otro lado, ¿sí? Obtener unos plazos acordes a su inversión. Entendido eso, miremos entonces, y como ya lo estábamos explicando aquí, en qué es que usan generalmente los créditos las personas. Entonces está primero, o las empresas, el capital de trabajo, en segundo orden, adquirir activos fijos, ¿sí? Maquinarias, equipos, inmuebles. Lo otro, adquirir vehículos. Este crédito, que es un crédito muy popular, sobre todo en las personas, donde están las tarjetas de crédito, que se llama de consumo, y pues obviamente un apalancamiento de vivienda. Entonces, entendido este ordenamiento, ¿sí? Usted puede buscar de acuerdo a sus necesidades cuál es el crédito que más le conviene y cuál es la tasa que más está acorde a su apalancamiento y por otro lado el plazo. Esas variables son importantes a la hora de tenerlo. Entendido eso, entonces ya tenemos cómo ustedes comienzan a tener un conocimiento y un glosario de términos nuevo, ¿sí? Muy significativo que les va a permitir entonces comenzar a dominar el tema. Vayamos entonces ahora a ver, ¿sí? ¿Cuánto es que cuesta entonces un crédito? Hagamos pues un ejemplo. Veamos entonces.